Buenos días. Hoy no se puede ir al bosque. Está el tiempo como para irse al bosque. Así que voy a hacer un pequeño vídeo desde mi consulta, ¿vale? Y lo voy a hacer a petición, no se me había ocurrido, a petición de una chica, una tal Mónica, de YouTube, que me pedía que hiciera algo hablando sobre las herencias de los nombres de los ancestros, de los familiares fallecidos, etcétera, etcétera. Entonces esto sería la herencia de los nombres de los fallecidos en los bebés, ¿de acuerdo? Esto siempre se ha hecho porque obedece a las tradiciones de las familias que vienen de muy lejos, porque este origen es muy lejano. Y de alguna manera siempre se le ha puesto el nombre de un abuelo, de un tatarabuelo, de una mamá, de una hermana, en fin, de un familiar para honrarle, para darle un poco, bueno, no es su sitio, pero sí que una parte de esa persona fallecida para el recuerdo de ella a través de la nueva alma que viene, que además no tiene nada que ver probablemente con ese fallecido, pero bueno. Entonces se hace para perpetuar la memoria de esa persona a la que recordamos, queremos y, bueno, pues para honrar su nombre ponemos ese nombre al nuevo hijo que nace o nueva hija, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ni todas las tradiciones son sabias, ni todos los conocimientos que tenemos antiguos son verdades o reales. O siempre han obedecido pues a una cultura, a unas creencias, a algún tipo de religión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a estas alturas no todo lo que sabemos de los ancestros tiene que ser verdad. Ellos también estaban equivocados y tomaban decisiones equivocadas. Y en este caso de poner los nombres a los bebés, para honrarles, también, una vez que ya conocemos el tema ya de hace tiempo y hace años, es un grandísimo error. ¿Por qué? Porque de alguna manera, dependiendo de la vida que haya llevado ese difunto o esa difunta, esas energías están en su nombre y vamos y se la ponemos al bebé, a la nueva alma, con lo cual le damos una carga energética inconsciente para que la transporte y la lleve en las espaldas y le altere su propia identidad, su propia personalidad, en fin, su propia individualidad, porque al fin y al cabo lleva una alteración en ese nombre energético de un difunto y además lo va a recordar todos los días porque su madre, su padre, sus hermanos o la familia, los vecinos le van a llamar por ese nombre, con lo cual se repite y se repite, pues eso, una media de 80 años que es la que vivimos, una carga que nadie ha pedido. Pensároslo bien. Los problemas que a veces causa es de identidad, es de dolor, tristeza, quizás limitaciones y las tendencias que tenía el difunto o la difunta. Entonces, vamos a suponer que Juan, un ancestro, un abuelo al que se le quería mucho, pues era un hijo de su madre, bebedor, pendenciero, jugador y además tenía un carácter inaguantable y tenía tendencias raras o violentas. Vamos a suponer que era eso. Pero como se le amaba y se le quería, se le honra poniendo su nombre al nuevo bebé. Anda la mochila del pobre bebé o de la pobre bebé, porque también han habido abuelas y ancestras con un carácter muy fuerte que tenían
tenían sus porqué, porque antiguamente las cosas eran más difíciles que ahora. Entonces, los obstáculos, problemas, miedos, heridas y patrones de comportamiento vienen por transmisión de creencias, por transmisión de la familia, por transmisión de los nombres. O sea, heredar no heredamos un duro o un euro, pero heredamos toda una mochila de problemas, de malas energías y de falsa honra a un difunto que no supo tomar decisiones, que las tomó mal o que fue una vida errática. También se le ponen nombres a los bebés de otros difuntos o otras personas que sí que tuvieron una vida más tranquila, más amorosa, quizás incluso enriquecida. Era gente con poder adquisitivo alto, en fin, pero ni lo uno ni lo otro. No se puede poner los nombres ni de abuelos, ni de padres, ni de madres, ni de hermanas, ni de nadie. Hay que respetar, y respetar es respetar al bebé, al que tiene vida. Yo soy de la que siempre insisto que dice, hay que amar la vida que está viva, no la que está muerta. ¿De acuerdo? Lo que no ha nacido y los que se han ido no están. Y hay que delimitar y terminar con esas energías. Ellos fueron sus vidas, sus decisiones, y la nueva vida, el nuevo bebé, tiene sus decisiones personales que tomará y su vida. Lo que no podemos es alterar su frecuencia energética con una mochila llena de problemas, llena de tendencias, llena de confusión de alguien que murió y que llevó una vida disoluta. Aunque fuera una santa, que esto habría que hablar mucho, esto de ser santa, los conceptos antiguos de ser santa, ¿qué era? ¿Aguantar palizas? ¿Aguantar putadas? ¿Qué era ser santa? Ya sabemos que hay frases de gente que dice, fíjate el señor Manolo, por ejemplo, qué bueno que era. Era un hombre que callaba por no ofender. Pues eso, de eso se murió. Quizás debería de haber ofendido un poco más, decir lo que sentía y no tragarse el veneno para no ofender y envenenarse él con la sangre desde el corazón. En fin, por eso insisto en que no todas las sabidurías ancestrales son sabias, son erróneas también. ¿Por qué? Porque faltaba un conocimiento, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, y personalizando un poco, como yo ya sabía todo esto hace muchos años, creo que a los 23 o 24, porque yo siempre, desde que aprendí a leer, no sé, creo que fue a los 7 años, no fue muy temprano, pero bueno, tampoco demasiado tarde, yo leía todo lo que caía en mí. Es decir, mi intelecto tenía siempre un hambre tremenda, necesitaba saber y tal. Mi entorno no era intelectual ni tenía inquietudes espirituales, pero yo sí. Entonces, desde que aprendí a leer, he estado leyendo y leyendo y leyendo de noche, de día. Siempre era forjarme un mundo y un conocimiento y luego, según las experiencias, una sabiduría personal, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo tuve a mi primer hijo a los 28 años, Alain, en mi familia nadie se llama Alain. Alain es vasco-francés. Y es un poco el diminutivo de Jayalay o fiesta alegre. Incluso en Cesta Punta o en los frontones se llamaba Jayalay, los sitios donde, bueno, yo de pequeña jugaba la pelota vasca con la mano que luego se hinchaba, pero bueno, para eso éramos vascos. Es una broma, pero me acuerdo de eso. Entonces, yo a mi hijo le puse Alain, alegría. Alegría. Quitando la N es Alain, alegría. Pero bueno, como el nombre era Alain, pues Alain. Alain en Francia, Alain
en Euskadi y en España. Después, a los 3 años, tuve a mi hija, Ainhoa. Los dos ya son cuarentones, ¿eh? Ainhoa, montañas altas. Nadie se llamaba Ainhoa en mi familia. Entonces, en Euskadi hay muchas Ainhoas, o sea que... y Edurnes y golondrinas. Bueno, hay unos nombres muy, muy bonitos. Yo a mi hija le puse Ainhoa precisamente por el significado montañas altas, que escale todo lo que quiera y hacia arriba. ¿De acuerdo? Con eso, con Alain y Ainhoa, rompí los nombres de la rama familiar Mimenza. De manera que mis hijos no heredaran ninguna energía rara, confusa, despersonalizante o de cualquier tema. Yo, sin embargo, personalmente, mi difunto padre me puso el nombre de una hermana que murió a los 18 años y se llamaba Teresa. Se reía muchísimo, era muy simpática. Su vida fue una M, porque iba por las montañas con nieve, con lluvia, iba a limpiar a los caseríos. Hablamos de años y años y años. Iba a limpiar a los caseríos, a atender a gente y tal, y era un ser muy, muy así, muy, muy puro, ¿no? Pero precisamente por ser puro y descuidada y que no se le atendía como se debía, porque eran 11 hermanos, pues Maritere se murió a los 18 años. Y entonces mi padre, que era su hermana y la quería mucho, me puso a mí también en el bautismo Teresa. Teresa. En fin, no voy a contar las vicisitudes hasta los 18 o 20 años, que decidí romper maleta y largarme. Y largarme de la familia, ¿vale? La aventurera. Eso significa que incluso en la experiencia personal no se debe de tener nombres de gente difunta de la familia. Y más si ha tenido unas vidas que, si no eres consciente, llevas toda esa energía inconsciente pues toda la vida. Pero si tú ya tienes una sabiduría y unos conocimientos, todo eso lo cortas. ¿Para ser quién? Pues para ser tú mismo, tú misma, ¿de acuerdo? Entonces mi consejo es eso. Por favor, hay nombres preciosos, hay nombres con significados prometedores, constructivos, mágicos. No le pongáis a los hijos nombres de la familia, romper con estas tradiciones erróneas, ¿de acuerdo? Bueno, solo era eso, y a petición de una chica que me sigue en YouTube. Que tengáis un buen día.